Vamos a abrir, Tomás, ahora las preguntas del público, de los alumnos o de los profesores. Así que doy la palabra y la idea es que tú vayas respondiendo de inmediato, no acumular. Mi pregunta es, ¿cuál es su definición de pensión decente en valor pecuniario? Buena pregunta, porque yo no creo lo que están haciendo los finlandeses. Yo no creo en un sistema que elimine el trabajo. Primera afirmación. Segunda afirmación, es cierto que no puedes llegar y vivir con los montos de pensiones que tienes hoy día. Entonces la aspiración debería ser cuánto tiempo te demoras en llegar a igualar a lo menos una pensión mínima al sueldo mínimo. Eso debería ser la afirmación inicial. Pero te vas a dar cuenta que no lo vas a poder hacer inmediatamente. Entonces la segunda afirmación que tienes que hacer, y que cuesta venderla, pero lo siento, en otros países las pensiones son incompatibles con trabajar. Incluso te lo plantean como una opción. Tienes que tomar la opción, si que sigues trabajando recibes una pensión. Aquí no. Yo no creo que en esta generación o en el corto plazo tú vas a poder llegar y decirle a los chilenos que se van a poder llegar y financiar con el 100% de sus pensiones. No lo pueden hacer. Lo que quiere decir que te vas a encontrar con chilenos que van a estar trabajando más allá de sus edades de jubilación y lo van a usar como un sobresueldo en función de otros ingresos. Te quiero decir que esa es una de las razones por las cuales yo no soy partidario de postergar la edad de las mujeres en jubilar. Estoy contrario a eso. Y soy contrario a eso por una razón muy simple, porque no es cierto que las mujeres hoy día viven más que lo que vivían cuando esto no ocurría. Pero si tú haces la discriminación por estrato social, no es cierto eso. Las mujeres de estratos altos viven más tiempo que las mujeres de estratos bajos. Entonces, si tú tienes un sistema solidario, o más solidario, o progresivamente más solidario, esas mujeres de bajos ingresos van a terminar trabajando para financiar pensiones que ellas no van a disfrutar. Y las van a disfrutar gente que tiene más ingresos y que necesita menos de ese esfuerzo. Yo no lo encuentro justo eso. Entonces, la primera afirmación es que no soy partidario de postergar en este diseño así tipo Transantiago, así PowerPoint, de agarrar un número de mujeres eventualmente y llegar y equilibrar la caja. Pero sí soy partidario eventualmente de llegar y entender, y eso yo sé que es un tema delicado en Chile. Yo personalmente creo que las pensiones no son el único ingreso que van a tener los chilenos que jubilan. Y al revés, no creo que haya estrategias laborales hacia los adultos mayores. No creo, si tú ves el programa de Piñera, eventualmente la única propuesta laboral que está haciendo eventualmente es volver al subsidio a las capitalizaciones de empresas, el FUT. No tiene una estrategia eventualmente de empleo. No la tiene. No la tiene. Si tú me preguntas a mí, yo soy partidario en vez de capitalizar empresas, subsidiar eventualmente lo que son los 3 primeros emprendimientos de jóvenes menores de 30 años, que es una propuesta que yo planteé ya en la elección del 2013. Prefiero 1000 veces eso. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo no creo que vas a tener chilenos que van a poder de la noche a la mañana llegar y depender y vivir eventualmente y tomarse un crucero eventualmente con las pensiones que tienen. No lo creo. Tienes muchas inequidades en el sistema, eventualmente como para poder hacerlo. Pero tienes que llegar y mejorarlas, tienes que darle a los chilenos la tranquilidad de que esos fondos rentan para ellos, se hacen bien y que en el fondo las correcciones van en una dirección para llegar a ir resolviendo este problema a largo plazo. De hacerlo de una manera equitativa, gradual, bien hecha y no mentir. Ahora, yo encuentro que eso es sexy. ¿Sabes por qué es sexy? Porque se puede hacer. Yo encuentro que lo otro suena sexy, pero perdón que yo sea tan vulgar, voy a ser vulgar. Yo provengo de una familia del Maule, pero no porque somos vulgares eventualmente, pero somos crudos eventualmente. El problema con esas otras propuestas es que una vez que te metes a la cama te das cuenta que no es lo que parecía. Si tú le preguntabas a Pepe Piñera esto, cuando se hizo la reforma, eventualmente te llegaba a montos que en la práctica no se cumplieron, y no se cumplieron por las lagunas de cotizaciones. Ese fue el problema central. O sea, Pepe Piñera no calculó bien en esta reforma eventualmente lo que iba a ser el cambio en el mercado laboral. Y yo te voy a decir una cosa, hoy día ese cambio en el mercado laboral no nos hemos vuelto japoneses en este sistema. O sea, no tenemos estabilidad laboral. La generación de ustedes, y ya la mía, se tiene que acostumbrar a 7 cambios de empleo en el transcurso de la vida y periodos de inactividad que son muy prolongados, por así decirlo. Entonces, si tú me preguntas a mí, resolver eso en el corto plazo eventualmente y tratar de darte un monto eventualmente depende. Yo te puedo dar un monto para la persona que jubila en promedio, que cotiza en promedio 30 años. Si tú me dices eso, esa persona no debería tener efectivamente pensiones inferiores a 700, 800 mil pesos mensuales. Pero si tú me dices una persona que no cotiza eso, que depende de un fondo solidario, que hay que llegar y compensarla, mis umbrales van a ser distintos.
no es la pensión mínima. Es probablemente un ingreso mínimo. Pero un ingreso mínimo que también tiene gradualidad en el punto y requiere más cotización. Te quiero decir que no hay nadie que está diciendo lo contrario. Nadie. Esa es la discusión. La única discusión es que administrase mayor cotización. Entonces, te tratan de cambiar el no más AFP por decir si es que esa plata va a un fondo solidario que lo administra el Estado o no. Y en la propuesta de Bachelet, ese aumento de 5% más de cotización, la mitad solamente es administrada al Fondo Solidario, el resto va a cuentas individuales. Así que cuando tú tienes al señor Mesina, que es financiado por la Subsecretaría de Desarrollo Provisional, diciéndote no más AFP o que esto va a ser el 100% por el Fondo Solidario, mentira. Mentira. Y yo te repito cuál sería el criterio mío como para compartir los montos. Lo dije hace un rato atrás. Dependiendo tú cómo participas del Fondo Solidario. No creo que todo el mundo debe participar en igualdad de condiciones. A mayor esfuerzo, mayor participación. Ese es el estímulo. Y no estoy hablando en plata el mayor esfuerzo, en años. Ahí todos somos iguales, ¿o no? Ahí da lo mismo el ingreso de uno, en años. Yo te aviso algo. Yo, sea presidente o no, no tengo derecho a ese Fondo Solidario. Y no lo tengo derecho no porque sea yo, sino porque no coticé. Y no me parece correcto cargarte a ti con eso. ¿Qué criterios va a ocupar usted para negociar con el gobierno de Evo Morales o los eventuales futuros gobiernos de Bolivia? El lema central del enfoque mío para el tema Bolivia y la relación vecinal es volver a recentrar una relación que está desajustada. Ahora, esto es una culpa de 20 años de una élite política y militar, eventualmente, que apostó mal. Apostamos de que en realidad iba a ser fácil la relación con Bolivia y íbamos a llegar efectivamente a entendimiento con nuestros vecinos también, Perú, parecido a lo que habíamos obtenido con Argentina. No fue así. Ni siquiera haber invertido eventualmente cerca de 10.000, 14.000 millones de dólares en Perú, eventualmente se convirtió eventualmente en un aliciente para llegar y no tener los conflictos que hemos tenido con los peruanos. Y en el caso eventualmente con Bolivia, ellos han reproducido una estrategia diseñada en Torretagle, en Lima, eventualmente, para llegar y judicializar efectivamente nuestras relaciones. Yo soy partidario de retirarse del Pacto de Bogotá. Y yo no soy irresponsable en este punto. El Pacto de Bogotá tiene mérito exclusivamente porque establece una cláusula de jurisdicción universal en la Corte de la Haya y con una acción unilateral de cada una de las partes. El gran problema con eso, eventualmente, es que olvidémonos que esto es una disputa que vamos a tener entre Japón y nosotros, o que vamos a tener entre la India y nosotros. Para lo único sirve esa cláusula de jurisdicción universal hoy por hoy, es para nuestra relación vecinal. Y tener relaciones vecinales que están convertidas en pura judicialización es parte del problema en qué se ha convertido y se ha atrofiado esta relación. Entonces, si tú me preguntas a mí, efectivamente, la verdad es que partimos con una discusión de si que nos iban a obligar eventualmente los bolivianos a tener algún tipo de concreción para el tema de la demanda marítima, pero hemos convertido eso de los derechos de espestacicio al tema del Silala, al tema pronto eventualmente de las obras portuarias eventualmente en Arica y Antofagasta eventualmente, y vamos a tener eventualmente a la larga también una discusión sobre, en el caso con los peruanos, delito 1, y eventualmente vamos a tener una discusión sobre la internacionalización de Arica. Para ser sincero, esto es un listado que no teníamos contemplado hace un rato atrás. Entonces llegó la hora para hacer dos cosas. Primero, salirse del Pacto de Bogotá. Si tú me preguntas a mí en qué nos aprieta el zapato el Pacto de Bogotá, solamente en un tema, ni siquiera está en el norte. Es Campo Hielo. Cada vez que tenemos una discusión con los argentinos rápidamente nos recuerdan que falta delimitar Campo Hielo. Y quien se opone a la delimitación de Campo Hielo es la Armada, porque saben perfectamente bien que cuando se empieza a delimitar ahí, vas a poder estar en el límite, vas a poder ver el Pacífico. Entonces, la verdad, las cosas que yo debo llegar y confesar de que no entiendo mucho cómo nosotros nos hemos encajonado a situaciones en donde nuestros vecinos tienen como herramientas de negociación y de poder de presión sobre nosotros que en realidad nos complican. Yo soy partidario de darnos más libertad, hemos tenido mejor desarrollo económico, estamos en mejores condiciones, y todos estos temas realmente nos irritan y colocan al país de muy mal humor, por así decirlo. Yo no creo que un político, candidato a presidente, eventualmente puede llegar y ofrecer mal a Bolivia, eventualmente sin darse cuenta que la mayoría del país en Chile no quiere dárselo. Y yo creo que aparte de retirarse del Pacto de Bogotá, una de las cosas que hay que hacer es llegar y convencer a los bolivianos de que no van a lograr jamás una salida al mar eventualmente de mala onda con nosotros. Entonces, una de las cosas de entender es que la etapa que viene para adelante es una etapa en donde vamos a tener que llegar y darle a entender el deterioro de las relaciones que ha significado el llegar y estirar el chicle y llegar y justamente hostigarnos a nosotros. Yo creo que hay que sincerar
el deterioro político que ha significado la relación bilateral. Y no estoy hablando solamente de visas a los bolivianos, no estoy hablando solamente de una relación con su gobierno y sus ministros, eventualmente cuando vienen distintos. No solamente tener a Heraldo Muñoz, el canciller, eventualmente dedicado a pelear con Evo Morales y eventualmente traer a Erdogan a Chile para demostrar que Chile no está aislado internacionalmente. A Erdogan. Cuando Angela Merkel va a Argentina, cuando tú tienes eventualmente Macri, que eventualmente participa en la G20, eventualmente cuando tú estás teniendo eventualmente una oportunidad para otro tipo de relaciones, Chile está aislado, está a la defensiva, está absolutamente convertida sus relaciones internacionales nuevamente al tema limítrofe, de una manera que realmente nos descoloca. Entonces, prefiero colocarme colorado una vez que llegar y justamente estar avergonzado constantemente. Prefiero 1000 veces salirse del Colombia lo hizo. Salirse del Pacto de Bogotá. Y al mismo tiempo llegar y justamente entrar a un periodo distinto con Bolivia. ¿Qué significa eso? Mira, voy a ser crudo contigo. Menos fotos. Llegó la hora de dejar de llegar y jugar a algo que en realidad no lo hacemos bien. Nosotros no regalamos a un papa eventualmente un crucifijo con hoja y martillo. Nosotros no vamos a Argentina para llegar y regalar libros sobre el peronismo argentino. Nosotros no hacemos eso en nuestras relaciones mutuas. Somos distintos. Y no nos gusta que nos hagan eso a nosotros. Entonces llegó la hora de entendernos con otros vecinos. ¿Quieren tener buenas relaciones? Encantados, pero las vamos a tener país a país. Y significa que un presidente asume y entrega al país con la misma cantidad de territorio con el cual lo recibió. Piñera no puede decir eso. Pero con la misma cantidad, en centímetro por centímetro. Y si eso significa eventualmente, voy a ser sincero, es lo único que yo creo que Trump es una oportunidad para Chile, es lo único que creo que Trump es una oportunidad para Chile, es que yo creo que en realidad no les extrañaría a otros países eventualmente que Chile hoy día a estas alturas llegara y dijera, ¿sabes qué más? Vamos a ir por la vía unilateral en estos temas y no multilateral. Mi pregunta apuntada debido a los diferentes escándalos de corrupción que han salido durante los últimos años, que se han destapado, tanto como Cabal, Soquimich, Exalmar y diferentes otros. Si usted es elegido presidente, ¿cuáles serían sus medidas desde el momento de que usted asumiera la presidencia? Cuando yo te digo que no soy partidario, yo creo en un país en donde lo definen políticas, no leyes solamente, políticas. Yo no creo que tú necesitas la propiedad de todo para llegar y justamente rendir algo. No creo que frente al desastre de Transantiago tengas que dar gratuidad al Transantiago. No creo que eso funcione, creo que esa es una mala forma de llegar y concluir al final. Yo creo que tú tienes que llegar y justamente hacer política, y tienes que llegar y persuadir actores, y tienes que llegar y justamente generar los estímulos adecuados para que esto funcione bien. Pero tenía un país capturado. Y no solamente en lo que has visto hasta ahora, la ley de pesca, un gabinete entero de Piñera eventualmente pasando por tribunales penales, eventualmente, y toda la clase política. Tienes al Partido Socialista eventualmente convertido eventualmente en una inversión, en una mesa de dinero, eventualmente en ese punto. Bueno, eso hay que terminarlo. Ahora, ¿qué puedo decirte cómo hacerlo? Es una mezcla de decisiones. El próximo presidente va a tener 20, si mantienen más o menos lo que tenemos hoy, tienes 20 parlamentarios procesados por la justicia penal. 20. Olvídate de mayores atribuciones al Congreso, un sistema semipresidencial en esas condiciones. Olvídate. O sea, eso es como... Y olvídate, y esta discusión de que si el periodo presidencial debe ser más largo, después de Piñera y Bachelet. Si yo ganara las elecciones porque no quieren Piñera, ¿no es cierto? Efectivamente, o sea, tendrían como mala idea de mantener a Piñera por 8 años. Y que en el fondo Bachelet fue una mala idea 8 años. ¿Tú crees que yo lograría pasar por el Congreso, sabes que más tengamos un periodo presidencial más largo? No, primero tengamos un buen gobierno y después discutamos cuál es el modelo mejor. O sea, el próximo gobierno va a tener que recontener el país. Entonces tú me preguntas a mí, ¿cuáles son las medidas que tú tienes que hacer para eso? Una mezcla. La primera es vas a tener que tener algunas medidas emblemáticas, vas a tener que llegar y meter a algunas personas presas. No me pidas a mí que tú te digas quién es. Pero yo soy bastante dicharachero y bastante transparente para llegar y decir gente que en realidad no los invitaría a desayunar a mi casa. Y yo te voy a decir sinceramente, creo que esas señales son correctas. El trabajo con la Fiscalía es distinta. Yo creo que hoy día hay una legítima discusión respecto a la independencia de la Fiscalía. La Fiscalía está hoy día centrada en formalizaciones bien rimbombantes, pero para delitos que son insignificantes. Entonces, no me extrañaría nada que durante el transcurso de esta elección, eventualmente el fiscal, eventualmente que está viendo las investigaciones del caso de Piñera, eventualmente diga que no hay marito para llegar y seguir investigando. Entonces, el presidente va a tener que establecer otra relación con sus fiscales. Y va a tener que establecer otra relación con la Suprema.
Yo no creo que ni Sebastián Piñera lo hizo bien en eso, ni siquiera Michelle Bachelet sabe o entiende hacer bien eso. No entiende lo que son los roles de cada cual, cómo lograr que cada uno de ellos vaya llegando y metiéndose en una estrategia de largo plazo. Por eso Piñera, efectivamente, en el debate que tuvo, entonces tuvo que decir, no voy a volver a decir la frase que vamos a derrotar la delincuencia, porque le salió mal eventualmente. No es solamente esa frase, en 20 días hicimos más que en 20 años, puedo llegar y dar una lista completa de frases. Pero la verdad de las cosas es que el próximo presidente tiene que llegar y volver a darle sentido al arbitraje democrático. Tiene que demostrar que es eficaz. Tiene que demostrar que al mismo tiempo vuelve gente decente. No es cierto que esto siempre ha sido así. No es cierto eso. Nos hemos vuelto muy flojos. Hemos dado por cierto las explicaciones por papel que nos entregan. No hemos sido capaces de tener un poco más de sintonía fina. Yo este caso lo menciono en todas partes. ¿Cómo vas a llegar y creer de que vas a traer a Pablaza a Chile, el asesino el jefe de los asesinos de Jaime Guzmán, cuando su cuñado es diputado de la República y quiere ser eventualmente senador? Su hermana, estoy hablando de su cuñado, y la hermana de ese diputado eventualmente es embajadora de Chile. Ustedes dirán que es socialista, que es del PC. No, es demócrata cristiano. ¿Cómo pretendes llegar y justamente resolver eso? A mí me dicen que los parientes no deben hacerse responsables de sus parientes. Depende. Si tú tienes al primo hermano actualmente de Sebastián Piñera, que al mismo tiempo está en aguas andinas actualmente, que tiene efectivamente al hijo de él, eventualmente el síndico en el caso Cabal, que además tienes la minera efectivamente en el norte, que era el caso frente a Barrancones, tiene la pesquera en Perú y tienes al mismo tiempo la bolsa de Bogotá. Y además tiene el paraíso fiscal. Córtala, que la familia Piñera, ¿sabes qué más? En mi casa, perdón, a mí me carga hacer esto, pero lo hago cuando me hacen bullying a mí. Yo soy tataranieto de Balmaceda. Mi familia entera se ha dedicado a la vida pública toda la vida. Uno de mis bisabuelos fue senador de aquí y hizo uno de los redactores de la ley de matrimonio civil. Pero ninguno es miembro de mi familia, ninguno. Y yo tengo una familia bastante extendida. Entonces, lo que me molesta en esto es que no seamos idiotas, no seamos niños en esta discusión. No seamos niños en esta discusión, seamos capaces al mismo tiempo de ordenar este cuento. No puede ser que la Carolina Goich eventualmente pretenda ser candidata presidencial con sus dos y despercudirse un gobierno con sus dos hermanos adentro del gobierno. Si tú me preguntas cómo haces eso conmigo, eso no funciona. Lo único que te puedo llegar y decir que he hecho en mi vida política para esto, bueno, metí preso a un alcalde de ese de mi distrito, de 2 comunas eventualmente, demócrata cristiano, ni siquiera de otro partido, eventualmente preso por este tipo de operaciones. No me gustan. Estoy formado en una escuela donde no necesitas plata para esta actividad, pero necesitas decencia, necesitas honradez. Fui formado por esa gente que sí lo era. Entonces, si tú me preguntas a mí, mi vida, lo que yo siento que ha sido mi vida, se echa a perder cuando se describen este tipo de cosas. Entonces, creo que la tarea del próximo gobierno es esa, darle sentido a tu democracia, que no fracase. Porque si no, este país va a ser igual que en los años 20 en el siglo pasado. Nadie va a dar un peso por el sistema. Y eso significa que lo vamos a pasar mal. Tomás, para ir cerrando un poco y abrochando algunas cosas. Acá hay mucho estudiante y me gustaría saber cuál es tu propuesta concreta en términos de educación, cuál es tu visión del CAE, porque hay muchos candidatos que están ofreciendo eliminar el CAE y pasar a un sistema de gratuidad incluso retroactivo. Cuestión que sabemos que es irresponsable. Otros candidatos han dicho que le podemos elevar los impuestos a las empresas en 10, 20, 30... y no sabemos muy bien de qué se trata, todo con el afán de financiar esta reforma. Entonces, yo creo que sería bueno para los estudiantes escuchar tu propuesta concreta en términos de educación como parte importante o un pilar de tu programa. Mira, yo nunca creí en la gratuidad de Bachelet. No fue universal, es una forma de llegar y esconder lo que fue una sustitución de lo que fue un subsidio a la demanda por un subsidio a la oferta. No sé si me siguen en lo que acabo de llegar a decir. Es decir, sustituyeron eventualmente un sistema que premiaba eventualmente alumnos en dificultad con desempeño y lo sustituyeron por un sistema de aporte directo al crucho. Y usaron para eso, ni siquiera gratuidad universal, gratuidad un grupo determinado de chilenos que ni siquiera son los más pobres, ni siquiera la mayoría de los estudiantes que lo necesitaban. Eso es el engaño y el próximo presidente va a tener que corregirlo. Están tratando de sacar una ley general de universidades del cruche estatales ahora para tratar de amarrarle las manos al presidente. El presidente va a tener que llegar y sacar $1.000 millones. $1.000 millones eventualmente que han destinado actualmente a las mismas universidades para hacer la misma mugre y para llegar y justamente tener a universidades que ni siquiera están acreditadas en algunas carreras eventualmente para hacer exactamente lo mismo.
Yo siento eso, no creo en eso. Hoy día, nuevamente vuelvo a la idea de política. Yo creo que tu sistema universitario es público y privado, tienes que hacerlo funcionar, justamente no con lucro, pero tienes que hacerlo funcionar creativamente para el beneficio y dar un salto en la educación del país. En lo que se refiere a los sistemas, me sorprende que Bachelet, para llegar y justamente cumplir a medias lo que fue su mentira, engaño, en lo que se refiere a la gratuidad, no haya hecho nada con los deudores posteriores, o anteriores, perdón. Esto es un tema en Estados Unidos, esto es un tema actualmente en todas partes. No te estoy diciendo que tú puedas llegar a dar gratuidad. No estoy diciendo que todos, estás hablando de más de 1 millón de estudiantes que están expuestos a un nivel de endeudamiento estudiantil muy fuerte. Yo no soy partidario a un 100% de rajatabla a todo el mundo en esas condiciones, pero sí creo que es injusto enfrentar gratuidad a los estudiantes que están entrando y no hacer nada con los que están saliendo. Es una mentira eso, porque además está creciendo eso. O sea, alguna política común, y por eso tienes que volver. A mí me gustan todos los medios de lucha en esto. Todos. Igual que los colegios emblemáticos, ¿no? Yo no creo que tú debas tener solamente becas. Puedes tener becas, créditos, puedes tener al mismo tiempo gratuidad, puedes tener sistemas muy mezclados, igual como puedes tener una oferta variada en materia educativa. Pero tienes que tener alguna. No puedes llegar y decir voy a resolver un tema y no voy a hacer nada respecto al otro. Segundo, tienes que sacar los bancos. Y ese es parte del problema. Porque no puede ser que toda esta plata en plata fresca termina finalmente en banco. O sea, el tema aquí es que esto no es plata para el mejoramiento educativo. Lo que tú tienes que hacer es aprovechar tus generaciones nuevas eventualmente para llegar y financiar el salto educativo del país. Entonces, tienes que buscar otro sistema eventualmente que pueda llegar y justamente funcionar adecuadamente. Cuando tú llegues a eso, evidentemente va a haber un segmento que no lo vas a poder financiar y vas a tener que llegar y convertirlo en un bullet. Si tú me preguntas a mí, lo único que se me ocurre, pero esto es una cosa preliminar, así que por lo tanto estoy en este instante tratando de decirte una cosa que la hemos discutido con amigos en 2 o 3 oportunidades y en realidad no la creo una mala idea. Yo creo en un crédito PIB. No creo en una reforma tributaria para esto. Yo creo, y no te estoy diciendo al millón de estudiantes, pero cuando tú llegues a un bullet específico respecto a un tema que vas a tener que cubrir, este es un tema en donde yo creo en préstamos de organizaciones multilaterales, lo que se justificaría, por ejemplo. Lo que fue antes, hacer un puente, hacer una represa. Yo creo que tú puedes llegar y decir, ¿sabes qué más? Necesito resolver esto de otro modo. Si tú me preguntas a mí, estoy hablando conceptualmente, porque estamos hablando de 8.000 millones de dólares efectivamente en el CAE, no estamos hablando de poca plata, que además por lo demás es la misma cantidad antipreca, son 7.000 millones de dólares. Entonces, no estamos hablando de poca plata. Pero estoy diciendo que con el criterio con el cual yo lo ofertaría y con la lógica con la cual yo creo que no puedes ofrecer gratuidad, aunque sean algunos, para el crucho. La tienes que hacer para todos y para los que están en la misma categoría. Y no puedes resolver eso y hacerte olvido respecto de personas que se endeudan diariamente. Tienes que hacer algo equilibrado. Yo volvería a un servicio país como una manera de llegar y justamente devolver la plata. Me encanta eso. ¿Qué quieres que te diga? O sea, cualquier cosa que les saque un poco de vocación pública a cada uno de ustedes, actualmente, que no solamente los tengan los fines de semana en un mall o con un iPhone. O sea, para ser sincero, son cosas que me encantarían. O sea, estoy hablando de criterio, lógica. Eso me tinca. Perdón si me... No te contesté los matrimonios igualitarios. Eso para cerrar y después te vamos a dar 5 minutos para que te puedas dirigir o podemos juntarlo, si yo cuando las respuestas soy bastante... Hago mucha prosa, entonces en el fondo, ¿para qué no? Si me quieren hacer otra pregunta... No. Mira, en todos los temas culturales, lo que más me molesta de Politilandia, por así decirlo, de la cual yo vengo, así que mi humor no lo tomen como una cosa de escupir a nadie, sino que es porque en realidad le quiero poner un poco más de pasión. Es de que no nos hemos preparado para los temas que vienen para adelante. No estamos en los temas que son el Chile del 2030. No estamos en los temas que cambian los hábitos de los chilenos, de que nos vemos distintos, en qué sentido somos distintos de lo que éramos antes. Ni Bachelet ni Piñera son eso, es mantenernos en la misma tontera de siempre, en esto de desempeñarse, cifras agregadas de la economía y no ser capaces al mismo tiempo de entender esto. Yo en todos los temas culturales, yo estoy más en la punta más liberal, efectivamente, en este punto. Soy partidario de un matrimonio igualitario, soy partidario de una ley de identidad de género, soy partidario de adopciones eventualmente. Es más, no solamente soy partidario de adopciones por familias homoparentales, soy partidario de eliminar el Sename. Sename, en lo que se refiere a niños en situación irregular, son orfelinatos del siglo XIX. Y vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Mientras tú tengas un grupo de niños, medio eventualmente preadolescentes, ahí adentro, eventualmente con una cantidad de personas que están todo el tiempo ahí, no nos extrañemos lo que va a ocurrir con ellos. Hay que ponerle término a eso. Y es preferible llegar y fiscalizar un niño en un hogar
aunque sea eso muy multiplicado, que llegar y fiscalizar un grupo de niños en un solo hogar. Es muy distinto. Y el nivel de violencia, tú te das cuenta de ello cuando es muy tarde y cuando no se puede llegar y justamente seguir evitando, por así decirlo. Entonces, o cuando se convierte en una crisis mayor. Entonces, si tú me preguntas a mí todos los temas, yo soy partidario. Pero, ¿qué es lo que me da rabia de Bachelet? Bachelet no creyó en ninguno de estos temas. Los usó para dividir electoralmente el país el último año de su gobierno. O sea, tú comprenderás, yo he sido diputado, así que sé que un proyecto de ley, incluso aunque tú le pongas urgencia, dura entre prácticamente 9 meses y 3 años. ¿Ah? Que aun con urgencia. Así que por ende, todos estos proyectos de ley sobre matrimonio igualitario, ni siquiera el de identidad de género, ni siquiera el de aborto, yo apuesto que sale. Y eso, ¿sabes por qué no va a salir? Porque ella está, en el fondo, metiendo un aborto abierto, libre, con cara de como si fuera causales. Yo soy partidario de 3 proyectos de ley distintos en ese punto. Soy partidario de una ley interpretativa en lo que se refiere al conflicto de vida madre-hijo, ya que la derecha y los opositores a esta ley dicen que no es necesario ley. Si no es necesario ley, hagamos una ley interpretativa. En lo que se refiere a la inviabilidad fetal, soy partidario de comisiones éticas en cada uno de los hospitales, no solamente por médicos. No creo en las dictaduras de 3 médicos. Creo en comités de ética, con gente común y corriente que puedan llegar y ver situaciones límites. Y además le encuentro razón a Soledad que los especialistas en Chile son pocos, están concentrados. Entonces, la verdad, las cosas que eso tiene que llegar y justamente, por lo menos, recogerse en la propuesta. Y la tercera, que es la más difícil de aprobar, yo soy partidario de aprobarla, que el caso de violación, se me tocara a mí ser presidente y no me aprueben una ley en lo que se refiere a permitir el aborto con un plazo. No soy partidario de aborto más allá de 12 interrupciones de embarazo después de 12 semanas. En este tipo de casos ni en ninguno. Si tú te encuentras en una situación de esa naturaleza, si no la aprueban, yo indultaría a las niñitas, a las personas que eventualmente sintieran que no pueden llegar a término los embarazos en esas condiciones porque lo encuentran una violencia sobre ellas absoluta. O sea, yo no tengo ningún complejo en estos temas, pero lo vas a seguir teniendo. Si es que un día Piñera dice sí, otro día dice no. Si un día dice que el matrimonio entre un hombre y una mujer y dice que hay que llegar y abrirse a las adopciones de todo el mundo. Si trata de jugar a su ala derecha o a su ala izquierda. Yo no creo en una alianza liberal conservadora, como tampoco creo en la nueva mayoría. Yo creo en un mix en Chile que esté en la frontera política en el medio. Probablemente es culturalmente más liberal. Me siento muy cómodo en ese tipo de cosas, que en el fondo aprovechen que en el fondo, incluso para quienes tengan fe religiosa, nuestras religiones no son un reglamento, son el cultivo del criterio que hablábamos hace un rato atrás, de entender que hay situaciones límites, en tratar de llegar y vivir con ellos, acompañarse y en el fondo crecer como seres humanos, como pueblo. No creo en meterse en la cama de los demás. No estamos hablando de sexo en materia de matrimonio igualitario, estamos hablando de compromiso, que es distinto. Sexo se tiene con la ley de matrimonio igualitario o sin. Estamos hablando de compromiso, estamos hablando de relaciones de largo plazo, estamos hablando de cómo los chilenos nos hacemos cargo de otros. Si tú me preguntas a mí, esa es toda mi filosofía, la forma como yo me aproximaría en los próximos años eventualmente a este tipo de temas. En el fondo haciendo lo que he tratado de hacer 30 años, bajar ansiedades. Yo no creo en el político que mete miedo. No creo en el político que dice, ya están los judíos, acá están los homosexuales, aquí te van a ir a buscar a tus hijos. No creo en que te van a venir a comer las guaguas. No he hecho mi vida así, he hecho mi vida, no le tengamos miedo a la democracia, en la época del gobierno militar, efectivamente, no tengamos miedo de llegar y justamente cambiar. Hoy día no tengamos miedo eventualmente de superar el pasado, tratemos de ver esta cosa de otro modo. Esa es mi filosofía de cómo llegar a aproximarme a eso. Y creo que un presidente debe hacer el arbitraje, no cerrarse en una torre de cristal como Mary Poppins. Eventualmente va a llegar y tirar un mojón al Congreso, un proyecto de ley y ver y decir, yo presenté un proyecto de ley de matrimonio igualitario. Eso no va conmigo. Muy bien, agradecemos la participación de Tomás Jocelyn Holt, ha sido nuestro segundo entrevistado y gracias por la valentía y por haber estado acá. Muchas gracias.